¿qué tal estáis? Hoy vamos a colocar un reductor de presión, también lo podemos llamar limitador de presión o regulador de presión. Estas piezas se instalan en nuestras instalaciones de agua, del agua de boca, del agua de grifo. ¿Y por qué podemos colocar esta pieza allí, en esta instalación? Pues son diferentes motivos, uno de los cuales es porque el agua evidentemente viene con una presión excesiva y eso puede provocar algún daño en nuestros aparatos, por ejemplo en las calderas, en los calentadores y, como no, también en la propia tubería. También se puede colocar porque la presión del agua fluctúe mucho, es para mitigar esa fluctuación y también proteger nuestras instalaciones. Recordar que con esta pieza también podemos mitigar la sonoridad del golpe de ariete. Imaginaros que tenemos nosotros una presión bastante alta. Nosotros bajamos la presión con esta pieza y el impacto del golpe de ariete será menor. ¿Y qué es el golpe de ariete? El golpe de ariete es un efecto que se produce por la velocidad del agua al frenarse rápidamente. Nosotros tenemos un grifo, por lo general monomando, que abrimos. Entonces el agua fluye, va a una velocidad determinada y cuando cerramos, que se suele cerrar bruscamente, el agua se frena también bruscamente. ¿Y qué hace? Impactar contra la propia tubería. El agua se frena contra la propia tubería, contra la propia instalación. Si esa tubería, por lo general en cobre, no está bien insonorizada o agarrada, lo que hace es, produce un sonido que ya lo sabéis muchos, que es el tong, tong, y que hemos visto en algún otro vídeo. También, reduciendo la presión, vamos a ahorrar mucha agua, y eso es muy interesante. A ver, ¿qué presión sería la adecuada? Pues una presión adecuada sería aquella que no sobrepasara los 3 bares. Y por lo general en instalaciones nuevas, esa presión suele ser una presión que no existe porque suelen ir más allá. Encontramos presiones de 6, de 8, de 10, he encontrado yo presiones hasta de 12. Y eso realmente no es nada bueno y por eso hay que colocar este tipo de chisme. Hoy vamos a ver cómo lo vamos a colocar cerca de un contador y también vamos a verlo cómo lo podemos colocar en una tubería. ¿Por qué también lo vamos a ver cómo colocar en una tubería? Porque en muchas ocasiones, en muchas instalaciones, en muchas viviendas, el contador está inaccesible, creedme. En instalaciones nuevas sí, está reglamentado, tienes que tener unas distancias, el contador ahí bien visto, pero en instalaciones, por ejemplo, de pueblos, en una casa, el contador puede estar metido en una cajita en el suelo y solo ves el contador en la llave. Entonces ahí, poner esta serie de piezas es súper complicado y tenemos que buscar otro lugar donde colocarla. Así que ahora vamos a ver un ejemplo de cómo colocarla en una tubería y luego nos iremos a esa batería de contadores, que esa batería de contadores sí que está bien hecha, sí que está matizada. Y quiero que también la veáis porque no hace demasiado os enseñé una batería de contadores que aquello daba miedo. Así que yo creo que cogéis ejemplo de esa batería y vais a quedar, la verdad, que bastante encantados. Bien, aquí tenemos los materiales que más se usan para hacer nuestras instalaciones de fontanería, al menos en España. Vamos a ver el ejemplo para colocarlo en tubería de cobre. Y así vais a tener la idea para poderlo colocar en otro tipo de instalaciones que podamos tener tubería a la vista. Es raro que nos hayan dejado tubería a la vista, un tubo así, en horizontal o en vertical, en polibutileno, en multicapa y en reticulado. Generalmente las tuberías vistas se solían dejar pues en algún tipo de instalación o de reforma, pues en instalaciones algo más viejas. Insisto que yo creo que viendo el ejemplo de la tubería cobre vamos a saber perfectamente cómo hacerlo en este tipo de tuberías más modernas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es escoger nuestro regulador de presión en el diámetro más adaptado a lo que es la tubería. Por ejemplo, yo he cogido esta tubería de 15 y el regulador de presión va a ser de media. Tenemos que tener en cuenta también la dirección. ¿Veis aquí esta flecha? En este caso, si lo colocamos así, sería porque el agua viene de aquí para allá. También vamos a colocar un prefiltro. Este filtro es muy sencillo y es para sólidos. Este filtro también tiene una dirección. No sé si os vais a fijar, si vais a poderlo ver. En el interior tiene una mallita que se van a quedar los sólidos. Viene el agua y se quedan ahí, en muchas zonas vienen como piedrecitas, entonces se van a quedar ahí los sólidos. Tiene esta tuerca de registro para que podamos vaciar, para que podamos limpiar.
Yo siempre, cuando hago este tipo de instalaciones, siempre suelo dejar las piezas locas. ¿Qué significa locas? Que yo simplemente desenroscando una pieza ya voy a poder sacar las otras. Hay muchas personas, muchos instaladores que lo dejan como fijo, que para poderlo luego soltar en el caso de que se rompa o queramos hacer algún otro tipo de manipulación en esta pequeña instalación que hemos realizado, es bastante complicada y muchas veces tenemos que cortar hasta el tubo. Por lo tanto, yo lo que os aconsejo es que siempre, al menos un extremo, lo podamos soltar a través de una rosca. En el regulador tenemos que poner un manómetro, evidentemente, pues para saber a la presión que nos va a venir el agua y poderlo regular. Que aquí dentro está, pues, el regulador, que se regula con una llave Allen. Entonces, pues, aquí, pues, con bien teflonado o con hilo, vamos a poner nuestro manómetro roscado. Bueno, tenemos nuestra instalación de cobre y lo primero que vamos a hacer es como hacer una medida preliminar. ¿Por qué? Porque si nosotros cortamos de más ya tenemos un problemilla, ¿no? Entonces, siempre vamos a hacer como una instalación preliminar. Tenemos las direcciones, el agua viene en esta dirección, hemos colocado las piezas en esta dirección y tenemos que unir el prefiltro con lo que es nuestro regulador de presión. Para ello lo vamos a unir con esta pieza, una pieza de latón que se llama machón. Siempre insisto, hilo o teflón, yo prefiero el hilo, ¿de acuerdo? Así que ya con hilo lo que haríamos sería unir estas piezas. La roscamos y la caja de registro, la tuerca de registro para abajo, ¿de acuerdo? Y quedaríamos algo así. Vamos a ver, algo así quedaría. También tenemos que tener en cuenta que como el agua viene de aquí, tenemos que hacer una unión entre lo que es el prefiltro y la tubería. Y nuestra tubería, que viene así. Esta unión, yo, como ya os he comentado, la dejaría loca. Y como yo sé soldar, lo que haría sería cortar tubería, soldar este racor loco y poner otro machón, siempre con teflón o con hilo, para que esto ya fuera loco y en el caso de yo tener algún tipo de percance, de fuga o lo que sea, yo simplemente lo que haría sería soltar aquí y ya tendría más o menos esta pieza, todo el conjunto libre. Esto es lo que haría yo porque yo sé soldar y vaya, y es lo que yo recomiendo, ¿vale? Entonces yo pondría estas piezas, ¿vale? Y claro, aquí en el terminal también tendríamos que darle finiquito. También haría lo mismo. Pero ahora, para que veáis, lo vamos a hacer con otra pieza. Esta es una pieza tipo Sampra. No requiere soldar. Simplemente es apriete. Ya lo vimos en alguna ocasión. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues simplemente así. Y esta pieza, el cobre, entraría aquí perfectamente y simplemente tendríamos que apretar aquí fuertemente para que esto quedara unido. Por ejemplo, esto quedaría algo así. Tendríamos nuestra pieza loca. Y aquí nuestra Sampra. Vale. Yo lo que haría sería soldar. Pero bueno, vamos a poner este ejemplo que es un poco mixto. Si vosotros no sabéis soldar, pues evidentemente utilizaríamos dos piezas Sampra. Bueno, ya hemos colocado estas piezas y ya sabemos la longitud. ¿Vale? Ya sabemos la longitud. Y ahora simplemente tenemos que cortar. Siempre para cortar hay tiempo, ¿de acuerdo? O sea, no nos vamos a precipitar en cortar. Deciros que evidentemente la tubería, esta tubería, tenemos que tener un rango. ¿Por qué? Porque si no igual no nos va a entrar. Bueno, pues bien, vamos a cortar el tubo. Este tubo vamos a cortarlo por aquí. Cortamos y soldamos. ¿Vale? Soldamos. Ya os digo que esto tiene que tener, pues evidentemente una movilidad, ¿vale? Una movilidad. Hemos cortado el tubo que se nos ha quedado por aquí porque hemos cortado, no hemos cortado del todo. ¿Y qué vamos a hacer? Venga, ahora que ya lo tenemos, sabemos exactamente dónde tiene que entrar. Dónde tiene que entrar porque tenemos aquí una marca y hay un tope donde tenemos que entrar. Y entonces vamos a cortar el sobrante. Por ejemplo, si lo tenemos así, vamos a cortar el sobrante, que sería, por ejemplo, aquí. Vale, entonces ya lo tenemos así. ¿Cómo vamos a meter esto? Pues como esta pieza es loca y no necesita margen, esta no la llevamos y esta evidentemente la ajustamos, la metemos y esta va a volver con la juntita
va a volver a su sitio. Y haríamos, evidentemente, el apriete. Esto sería un ejemplo de cómo podríamos proceder. También, pues esta. Miren, vamos a quitar lo que sería este... Ahí está, se recoloco. Entonces, esta pieza también sería soldar, y lo que haríamos sería lo siguiente: se suelda esta pieza y el otro extremo de esta unión 3 piezas, esto es una unión 3 piezas, se roscaría aquí. Evidentemente, ya sabéis, con nuestro teflón, con nuestro hilo. Se rosca aquí. Tampoco tenemos espacio, pero es que no lo necesitamos, porque no necesitamos que la tubería haga este juego. Simplemente con este juego, en este pequeño juego, ya podemos unirlo. Con esta unión a 3 piezas lo podríamos lograr. Llevamos todo a su sitio y apretamos. Todo bien apretadito, todo bien soldado, y ya tenemos nuestro regulador, nuestro limitador bien colocado. Los diferentes materiales, por ejemplo, en este multicapa estándar hidráulica, también tiene lo que serían los racores. Simplemente ya sabéis cómo se trabaja esto, y si no lo podemos ver en un vídeo. En el otro extremo yo creo que estos ejemplos han sido válidos, y ahora vamos a ver cómo se colocaría en un contador, cerca de un contador. Bueno, vamos a ver el cuarto de contadores que tenemos aquí, que ya os digo que es un cuarto de contadores que es para estar contento. Bueno, como veis, su desagüe, el desagüe tiene que estar perfectamente a la vista, sin estar tapado. Un tratamiento del suelo antideslizante, y bueno, tiene que estar limpio, despejado. Y luego aquí, como veis, la batería de contadores en inoxidable. El agua viene de aquí, con un muy buen diámetro de tubería en polietileno, y sube para ramificar. Aquí están todos los contadores de esta edificación, con sus llaves, todo, la verdad es que muy bien hecho, muy rectito. Y una cosa que quiero que sepáis es que la tubería que va a cada una de las viviendas es en multicapa, pero un diámetro de 32. Han puesto un diámetro, la verdad que para las viviendas que hay aquí, diría yo que hasta excesivo. Y no pasa nada porque sea excesivo, pero un diámetro de 32... para una vivienda que tiene 60 metros cuadrados, que tiene un aseo y un baño y que viven 2 personas, ya me diréis tú si sobra o no sobra. Cualquier otro instalador habría puesto un diámetro de 20 y esto habría funcionado también a las 1000 maravillas. Nuestro regulador de presión lo vamos a poner aquí, que es después del contador. El agua viene de la batería y pasa por el contador y a la tubería que va a nuestra vivienda. Como veis, tiene unas reducciones, este es un latiguillo flexible, y tiene unas reducciones para conectar con este codo que lleva la tubería de la vivienda. Y así nosotros vamos a tener que operar poniendo reducciones para ensamblar aquí todo el conjunto ese que vamos a poner, que va a ser el regulador, el limitador y el prefiltro, y luego vamos a enganchar de nuevo lo que es el latiguillo. Este latiguillo es macho. La boca de aquí es macho y esta es hembra y loca. Eso es súper interesante, ¿vale? Siempre tenemos que tener una boca loca. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es cerrar las llaves. Vamos a dejar caer un poquito de agua. Vamos a abrir aquí esta tuerca que es la loca para que salga un poquito de agua, y ya para poder desenroscar todo y poder poner nuestro conjunto de regulación. Cuando hayamos cerrado todas las llaves, bien cerradas, a tope, lo que haremos será soltar aquí. Va a caer un poco de agua de lo que sería la columna y voy a colocar
lo que sería nuestro regulador aquí para que veamos la presión que tenemos. Bueno, abrimos las llaves y va pasando ya agua. Y como veis, no deja pasar más presión de 4. Vamos a ver la presión real que tenemos aquí. Vamos a accionar aquí para que no limite la presión. Esto lo tenéis instrucciones, en cada una de las cajas de estas de estándar hidráulica. Yo creo que aquí la presión suele rondar a veces, va de 5 a 6 bares. Entonces vamos a dejar que pase totalmente la presión y tenemos una presión de 5. ¿Qué hemos quedado anteriormente? Que no es conveniente tener una presión más allá de 3. Por lo tanto, giramos a la derecha para que vaya limitando la presión. Esto lo tenemos que hacer con el grifo abierto, ¿vale? Con un grifo de los de la vivienda abierta. Así que lo vamos a dejar pues un poquito más bajo de 3. Sería esa rayita ahí, un poquito más bajo de 3. Así sería. Bueno, esta es la composición. El agua viene por el latiguillo del contador, pasa por el prefiltro y después se va a nuestro reductor de presión para conectar con la tubería nuestra de la vivienda. Así que hacemos estas uniones, con estos machones dobles, que ya he puesto el hilo, y después, evidentemente, vamos a poner lo que es el manómetro para saber las presiones que estamos teniendo. Bueno, ya está. Ahora esta rosca a la tubería del vecino, Ya tenemos colocado nuestro sistema de regulación, manómetro, prefiltro, regulador y conectado. Ahora simplemente tenemos que abrir las llaves para probar todo. Todo bien abierto. Y bueno, acordaros que habíamos tarado nuestro regulador a un poquito menos de 3, que yo creo que es una buena presión. Si queremos bajar más la presión, acordaros que tenemos aquí el dispositivo donde vamos a dejar paso para más presión, ¿lo veis? O vamos a reducirla. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Bueno, ya hemos hecho el trabajito. Acordaros que con un regulador de presión vamos a limitar el golpe de ariete y su sonoridad. Vamos a ahorrar agua, además de que vamos a proteger nuestros aparatos, nuestras instalaciones. Así que yo creo que si tenéis unas presiones elevadas, y elevadas ya es una presión alrededor de 5 bares, deberíamos instalar este sistema tan sencillo y tan eficaz, ¿vale? Venga, hasta otra.